A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te hago una pregunta. ¿Sabes cuántos mexicanos ganan el salario mínimo actualmente? Ahí te va. De los 131.939.599 habitantes de nacionalidad mexicana, solo 7.9 millones gana el salario mínimo. Y de estos, 95 de cada 100 no tienen seguridad social. ¿Qué significa esto? Pues que se encuentran dentro de los trabajadores de la economía informal. Este salario mínimo, al día de hoy, es de 88 pesos con 36 centavos diarios y es 11 pesos menos de los necesarios para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica de un día. Con esto, podemos afirmar que el salario mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, por esos 11 pesos que faltarían, por decirlo así. Ahora, ¿qué tanto sabemos de esta manera de calcular el salario que gana un trabajador y cómo es que se originó? Fíjense, las primeras regulaciones sobre el salario mínimo se dan en Australia y Nueva Zelanda. Primero, en el estado de Victoria, se aprueba la Employers Employees Act del año en 1890 como consecuencia del movimiento obrero y las protestas que iniciaron para exigir un salario mínimo por trabajo realizado que asegura su subsistencia. Y después de la huelga marítima de Nueva Zelanda, en ese mismo año de 1890, ocasiona que se apruebe un salario mínimo regulado posteriormente por la Ley de Arbitramiento y Conciliación Laboral en 1894. De ahí nos vamos al Reino Unido. Ahí las huelgas mineras de Gales en 1910, junto con las de estibadores, marineros y ferroviarios de 1911, luego vienen las de mineros de 1918, luchan por este derecho, a pesar de que el liberalismo económico británico no tenía intención de que el Estado interviniera en el mercado laboral. Luego llega la Primera Guerra Mundial y después de esta es mucho más viable que el gobierno intervenga en los ámbitos socioeconómicos y la lucha por el salario mínimo que vuelve a cobrar fuerza. Es hasta que en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, dedicada a luchar porque en los países miembros de aquel tiempo debían de fijarse ya los salarios mínimos y es en 1928 que se aprueba el convenio sobre los métodos para determinar estos montos. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? Bueno, pues allá en 1912, Massachusetts fue el primer estado que aprueba el salario mínimo. En ese año, 1912. Su ejemplo lo siguieron 3 estados más y el Distrito de Columbia. Aunque esto trajo como consecuencia un conflicto con el Tribunal Supremo, que declara inconstitucionales estas disposiciones y regulaciones. Viene la crisis de 1929 que provoca un desplome brutal en el ámbito laboral. La administración del presidente Roosevelt consigue sacar adelante la Industria Recovery Act en 1933 para establecer un salario mínimo en consonancia con la política económica del famoso New Deal, fomentando el poder adquisitivo de los trabajadores para promover la demanda. Nuevamente, el Tribunal Supremo interviene cuando se suscita un conflicto entre una corporación y el gobierno federal y declara en 1935 que el salario mínimo es inconstitucional. Pero la Fair Labor Standards Act de 1938 establece que el salario mínimo en Estados Unidos sería de $0.25 por hora trabajada. En el caso de México, se aprueba el salario mínimo a través del artículo 123 de la Constitución de 1917, cuando se ordena que el salario mínimo debe de satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos. Bueno, nada distante de la realidad, paréntesis. Sin embargo, hay un antecedente mucho más antiguo del salario mínimo y ocurre en la Inglaterra medieval del siglo XIV,
cuando la esperanza de vida era demasiado corta y las condiciones de supervivencia desagradables y brutales. Y a esto se suma la llamada muerte negra que inicia en la India, pasa por Siria y Egipto y llega finalmente a Europa en el año de 1349. Llamada también la gran pestilencia o peste, la pandemia que arrebata la vida a más de un tercio de la población europea, ocasionando también una escasez de artesanos, obreros, sirvientes, granjeros, y entonces los señores feudales y nobles se quedan sin gran parte de su servidumbre y los pocos que quedan aprovechan esto para demandar mejores compensaciones por su trabajo. Ahí es donde el rey Eduardo III, un rico señor feudal que era extremadamente dependiente de sus sirvientes, emite la ordenanza de braceros que establece un límite a la cantidad que los trabajadores pueden cobrar por su trabajo. Y en 1351 el Estatuto de los Trabajadores impone penas a los que paguen por encima de estos montos fijados. Fíjense, estamos hablando de un salario mínimo, que a través de los siglos los jueces encargados de establecer estas cantidades pues también fijan salarios mínimos, pero su reconocimiento legal real ocurre hasta 1604, con la aprobación de la ley de fijación de salario mínimo, emitida durante el reinado de Jaime I y dirigido a los trabajadores de la industria textil. Las tendencias capitalistas a principios del siglo XIX hacen que estos salarios desaparezcan. Pero no la lucha por tener este derecho, y es en el Vaticano, en el año de 1891, que el Papa de entonces, que es León XIII, toma un carácter medieval en los temas laborales y en su Rerum Novarum, el pontífice pide a aprobar leyes que eliminen las causas que originan los conflictos entre empleados y empleadores. El Papa dijo entonces, León III, que la primera causa de estos problemas es la insuficiencia de los salarios y que defraudar a cualquiera con el salario que le corresponde es un gran crimen que clama la ira vengadora de los cielos. Fíjense esto. Así que la encíclica tuvo tal resonancia importante en los países con gran número de católicos que no querían la venganza de los cielos. Por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, y entonces naciones donde se considera oficialmente que el salario mínimo se encuentre bajo las características que hoy conocemos para que no se defraude a cualquiera con el salario que le corresponde en un gran crimen que clama la ira vengadora de los cielos. Así como la ves, Emilio. En este periodismo de vida, hoy que te cuento cómo surge el salario mínimo en el mundo, pues también datos del monto y la cantidad de mexicanos que ganan este salario mínimo en la actualidad, y pues por eso ponemos en la mesa todos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Ganas o has ganado el salario mínimo? A ver, tú, Emilio Valles Vidrio. Sí, en algún momento. ¿Tú, Carlos Armando? No, yo siempre he ganado un poquito más, porque no, el mínimo no. Yo gané el mínimo en algún momento también. Pues no te alcanza. No, nada. Nada. ¿Cubrías tus necesidades elementales? Pues no. No, nada. No. Porque si volvemos al original de era para, ¿se acuerdan lo que decía hace un momento? Sí. Que era para cubrir, ¿cómo decía? Era, fíjate, las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos. No, ya no me alcanza para los placeres honestos. No más los deshonestos, porque... Pues... No, ya los deshonestos menos, pero los honestos ya no me alcanza. Sí, o ya no me alcanzaba en ese tiempo. Sí, no, es muy difícil. Ha sido muy difícil el tema del salario mínimo a lo largo de las últimas décadas, precisamente por eso, porque no hay salario, nunca hay salario que alcance, eso es una realidad. Y el salario mínimo, menos. Ahora, sí se pensaba, para quienes no tenían las cifras, que había más mexicanos con salario mínimo. Sí, yo también de 131 millones, solo 7.9 millones dependen de un salario mínimo. Los demás ganan más. Yo también pensé que eran más los que ganaban el salario mínimo. Sin embargo, déjame decirles algo. No estamos tomando la cifra de quienes ganan, por ejemplo, 2 salarios mínimos.
Porque Y, tienen 2 trabajos. porque tienen 2 trabajos o porque hay algunos lugares como el ISSSTE o el Seguro o algunas dependencias gubernamentales en donde no se les paga el salario mínimo, sino dos salarios mínimos. Entonces, de alguna manera, bueno, tampoco es una gran, 8 una y gran 8, cantidad. pues son 88.36. Se dice que ciertos partidos políticos, ciertos candidatos dicen que si ganan la presidencia lo van a subir a 170, pero en 3 años. Entonces, ¿cómo estará la vida en 3 años para entonces con un salario de 170 pesos? 170 De eso vamos a hablar el día de hoy, Emilio. ¿Y de Sí, qué sin más? duda. Tenemos al Flaquiguapo, mucho más que compartir. Mucho que compartir, así que la invitación es para que se queden con nosotros y bueno, escuchemos precisamente algunas propuestas que se tienen en referencia a este salario mínimo y algunas otras cosas también económicas y de desarrollo para nuestro país. Pues ahí el tema, arrancamos pie derecho, quédense con nosotros. Listo, Carlos Armando Rodríguez. Listísimo. Listísimo. Me quedé pensando, pues, ¿cuánto costará un placer honesto tú? Ay. Pues o el ir al cine es un placer Sí, honesto, yo creo. ¿no? Exacto. Ah, mente cochambrosa la mía. Ay, hijo. Arrancamos pie derecho, quédense con nosotros.